el sector interior es un ministerio de policía. Tú no sabes en qué momento va a ocurrir, pero reaccionas. Entonces agarras y le dices al comando general, a ver, señores, ¿qué está pasando acá? No hay un número mínimo de muertos para que tú reacciones. Es uno. Es un herido grave. Esta mañana estamos con José Elice. José, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, César? Gracias por la invitación. Encantado de tenerte aquí. Miles de dudas. En este momento, yo sé que tu tema principal es proética, Sí. donde tienes una posición sumamente importante en términos de Además, organización, porque el tema de proética lanzamiento, es un tema, creo que central, ¿no? Fundamental, que lo estamos dejando de lado. Pero el bueno, tema vamos de la moral pública. vamos a lo que Pero hemos venido. sí, porque en realidad esa posición que tienes ahora le da un realce particular a revisar otro capítulo de tu vida profesional, que fue tu periodo del Ministerio del Interior. Sí. Y de varias maneras, parte importante de la crisis en la que vimos tiene que ver con el gobierno del sector interior, orden interno, policía, seguridad, protección a personas. ¿Qué impresión tienes de lo que nos está pasando en términos de gobierno de este sector de la actividad pública? Claro, primero hay que recordar que el sector interior tiene varios órganos a su cargo, pero el principal, sin lugar a dudas, es la Policía Nacional, ¿no? En resumen, ¿no? El sector interior es un ministerio de policía. Entonces, es complejo por lo que está sucediendo. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo entré, pues encontré a la policía con la moral en los suelos, ¿no? Por los sucesivos cambios, por todas las cosas que habían Recordar además, tu sucedido. momento es muy particular. Tú entras en la transición Sí, del gobierno de Sagasti sí. y acababa de ser, hace muy poco tiempo había sido, el problema derivado de las movilizaciones de noviembre del 20 Así y la es. muerte de Inti y de Brian. Eso, ¿no? O sea, la muerte de Inti y de Brian, y además teníamos pues lo que había sucedido con el cese de 18 generales de la Policía Nacional en el Perú, el cambio de la comandancia general, Inmediatamente anterior a ti. Fue ¿no? el tiempo Sí. de Raúl Bueno, Vargas, ¿verdad? después, sí, Rubén claro, Vargas. después vio Kluber Aliaga, que estuvo una Mm. semana, y de ahí me nombraron a mí ministro del Interior. Entonces lo que encontré es una policía devastada, una policía con la moral en el suelo, decaída, porque además la Policía Nacional fue el órgano público que tuvo más muertos, entonces, más que los médicos, más que todos, En ¿no? COVID. Cuando yo llegué ya habían más de 500 muertos. Por COVID, dices tú. Por COVID, ¿no? Y eso es uno de los primeros, digamos, problemas que tuve del que tuve que ocuparme, ¿no? Entonces estuvimos analizando qué es lo que pasaba. Bueno, lo primero que se tiene que hacer, digamos, al asumir un ministerio como el Ministerio del Interior, es asegurar un buen equipo. Sin un buen equipo no puedes hacer nada. Para mí el equipo es fundamental, ¿no? Entonces yo la verdad que tuve la suerte, y perdona que lo diga de este modo, de tomar buenas decisiones en cuanto al equipo que formé. El equipo que me acompañó fue un equipo intachable, un equipo íntegro, un equipo de gente además que conocía sus temas, etcétera, en todas las áreas de la alta dirección del Ministerio del Interior, los viceministros, la secretaria general, la jefa del gabinete de asesores, ¿no? Y las principales direcciones del sector. Bueno, y después teníamos que ver el tema propiamente policial. Es decir, la comandancia general, la triada del Poder Judicial de aquel entonces, el comandante general de la policía, el subcomandante y el inspector de la policía. Ahora ha cambiado la triada, ahora está el jefe de Estado Mayor y el inspector ha pasado a un cuarto lugar. Antes, el jefe de Estado Mayor siempre estaba al lado, pero la triada era el comandante, el subcomandante y el inspector general. Bueno, así es ahora, ya ha cambiado un poquito. Es una movida, digamos, pequeña, pero porque igual es importante el inspector. Sin embargo, hay pues este grupo que comanda la Policía Nacional. Además, están pues los jefes de las regiones policiales, ¿no? Los jefes de los frentes policiales, ¿no? Y de las macrorregiones policiales. Y los jefes de las unidades especializadas. Hay una clave que a mí me llama muchísimo la atención en tu periodo. Tu periodo se instala poco tiempo después del problema de las represiones a las movilizaciones Sí. de noviembre del 20. Pero durante tu periodo hubo una característica particular, que fue una manera diferente de aproximación de la policía a movilizaciones sociales. No dejó de haber incidentes, Claro. pero
el patrón de relación fue distinto y no faltaron huelgas en tu periodo. Están especialmente las huelgas agrarias No, en el norte y en el no, sur. en una de esas las movilizaciones durante el paro agrario, pero fallecieron 2 personas, ¿no? En Virú. Sí, De acuerdo. sí. Más el incidente aquel del policía de Franco apuntando con el arma hacia la Ese es el población que fue incidente. intervenido, Ese es ¿verdad? el Ese incidente. es. Sí, sí. Ahora, ¿cómo entender que la misma policía que asume una actitud más bien agresiva en las movilizaciones de Lima de noviembre del 20 acepte tener un patrón de comportamiento distinto durante tu periodo y luego rote a el tipo de aproximación a las protestas que registramos en estos días? Cuando tú diseñas bien una operación, dejas menos espacio para el manoseo de la operación, ¿no? Y para que, digamos, de alguna manera aparezcan órdenes de terceros poderosos, puede ser un presidente del Consejo de Ministros, quien sea, alguien influyente, ¿no? Que coordine con algún nivel de la Policía Nacional, con el que tiene alguna cercanía o tiene, digamos, mando, digamos, político cuando menos, y les diga, bueno, hagan esto de cualquier manera. No, así no es. Una de las cosas que hice cuando llegué al Ministerio del Interior es preguntarle a quienes eran mis ayudantes, que les llaman, ¿no?, como los edecanes, ayudantes del Ministerio del Interior, policías oficiales de la policía jóvenes, ¿cuál es el instrumento central para, digamos, mejor dicho, el documento central en el que el policía se basa para formarse y, digamos, determinar cuál es su rol y cómo debe actuar en su actividad? Entonces, el manual de Estado Mayor. Y me consiguieron el manual de Estado Mayor. Así es, una cosa así. Es antiguo. Bueno, lo leí todo, lo leí 2 veces. Entonces, yo ya conocía el manual de Estado Mayor, ¿no? Además, está pues la ley que tú la conoces, ¿no? La ley que regula, ¿no?, el uso de la fuerza. Hay ley y reglamento, pero además hay estándares internacionales, hay organizaciones internacionales a las que pertenecen la mayoría de cuerpos policiales del mundo, donde hay estándares que son exactamente los mismos, ¿no? O sea, es el uso, digamos, de la fuerza que va, digamos, increyendo, pero que se inicia con la sola presencia policial, continúa con lo que le llaman aquí verbalización, que no es hablar, sino usar un megáfono, después tratar de que haya diálogo. Si no hay diálogo, ya se empiezan a utilizar las armas no letales, como les llaman en el Perú, en otros países le llaman menos letales, ¿no es cierto? El gas irritante es el nombre técnico exacto, o los balines que son de goma, ¿no es cierto? Y cada grupo que hace eso, los que disparan gas irritante, los que disparan balines de goma, son policías especializados en eso, porque eso también tiene sus regulaciones nacionales e internacionales en el uso de esas armas, ¿no? Por ejemplo, las cargas de gas no se pueden disparar de frente, se disparan así, ¿no? Y hay ángulos que el fabricante, ¿no?, recomienda y que se han convertido en estándares internacionales dependiendo del tipo de arma. Igual es con los perdigones de goma. Entonces, y al final, las armas letales. O sea, siempre hay un contingente con armas letales que está en un lugar algo lejano, pero lo suficientemente cerca para actuar si fuera necesario, que está al mando de uno o varios oficiales, que son los que toman la decisión en el momento, evaluando la situación. Porque ahí no está el comandante general de la policía, el ministro del Interior, no, están los oficiales a cargo de la operación. Entonces, acá viene otro tema importante, el diseño de la operación, ¿no? Las operaciones constan, ¿no?, en unos documentos, ¿no?, que son las órdenes de operación, ¿no es cierto?, donde dice quiénes están a cargo, quiénes van a intervenir, cómo van a intervenir, etc. A veces plancha, ¿no?, una sobre otra, pero siempre hay cambios porque cada situación es diferente. Bueno, en el caso de nosotros, como teníamos varias cosas importantes en el país, y bueno, tenemos ahora el Zoom, por ejemplo, herramientas como el Zoom. Yo solía reunirme desde la sala de comando de la Comandancia General de la Policía con el comandante general a mi lado, el subcomandante, el inspector general, el jefe de Estado Mayor, generalmente el jefe de la región policial en Lima, que era el general Jorge Angulo en ese entonces, todos los generales jefes de regiones, macroregiones y frentes policiales. Y estamos 1 hora, 2 horas, 3 horas. Esto es algo que yo aprendí desde que trabajé en el Congreso de la República. Tú no sales de una reunión de coordinación de algo si no estás totalmente seguro.
Y cuando estábamos totalmente seguros, ya hacíamos perfecto. ¿Sí? Entonces así va a ser. Cuando yo veía, a veces en la televisión, porque no estaba ahí, ¿no? O como me iban informando, yo ya sabía lo que iba a ocurrir. Por ejemplo, en el caso del control de las movilizaciones durante el paro agrario, lo que sucedió es exactamente lo que tenía que suceder, lo que se había planeado. Nadie podía adivinar que iba a aparecer un policía que no tenía que estar ahí, ¿no? y hacer 2 disparos. Nadie, ¿no? Entonces, pero esas ya son cosas, digamos, ¿no? que no se pueden controlar, ¿no? Pero la que se puede reaccionar. De Claro, hecho, ese policía fue intervenido. ese es el otro tema. El problema es tú no puedes controlar eso, no puedes preverlo. O puedes preverlo, pero no sabes en qué momento va a ocurrir. Por eso el policía está con otro uniforme, no está con un uniforme de la UCE, ¿no? Tú no sabes en qué momento va a ocurrir, pero reaccionas. Entonces agarras y le dices al comando general, a ver, señores, ¿qué está pasando acá? ¿Ah? ¿No? Ahora, lo que nos estás contando es que el cuerpo policial sí tiene instrumentos suficientes Sí, para dirigir su intervención totalmente, en determinada dirección y no en otra. De totalmente. modo que los cambios, que son cambios provocados Sí, por el... Eso es muy serio, ¿no? Eso sí. significa que el modo de ser de la reacción policial en las últimas manifestaciones ha sido dirigido por la autoridad política. Bueno, o permitido. El tema es que claro, lo permites, ¿no? No haces nada, no reaccionas. Y no reaccionas. Y tienes que, no tienes que, o sea, no hay un número mínimo de muertos para que tú reacciones. Es uno. Es un herido grave, el mínimo. Hay un herido grave. Un momentito, ¿no? Estamos controlando una movilización. No estamos en una operación en el Brain o en el Alto Guayaga, ¿no? para capturar a un cabecilla narcoterrorista. No es un combate. Donde ahí la gente va a No es un combate. No es un combate. Te confieso que te escucho y me aterra pensar que este no es un problema de incapacidad o de falta de recursos, sino de una dejadez llamativa que tendría el nombre de responsabilidad política. Sí, yo creo que sí, yo creo que definitivamente, ¿no? Por ejemplo, el presidente Sagasti, cuando había estos problemas, me llamaba, por supuesto, yo iba a Palacio de Gobierno, a veces solamente hablábamos por teléfono, depende de las circunstancias, a veces él estaba viajando, ¿no? Y me preguntaba, bueno, o sea, apenas ocurría algo, ahí estábamos ya analizando el problema. No solamente hablo pues del lomo de Corvina, de la Chira y de las manifestaciones en Lima, no. Estoy hablando del Brain, del Alto Guayaga, de Madre de Dios, de muchos lugares, ¿no? Inmediatamente. Y entonces siempre yo tenía que tener una respuesta para el presidente. Y un canal para conseguirla y armarla. Claro, inmediatamente. Mi última pregunta. ¿Tú tienes la impresión que orden interno es ahora un asunto en el que tendríamos que ponernos todos de acuerdo de una buena vez? Totalmente de acuerdo, ¿no? Quizás, orden interno y ojalá fuera el tema corrupción también, ¿no? Pero sí, orden interno es algo en que deberíamos, ya que va a ser difícil encontrar en el corto plazo consensos sobre otros temas, sobre todo por la dinámica del Congreso de la República, yo creo que este es un tema en el que sí deberíamos ponernos de acuerdo y quien encabece el Ministerio del Interior debería ser alguien que incluso, no es que no le haga caso a la Presidenta de la República absolutamente, ¿no? pero que haga sus cosas de manera autónoma. Porque sin involucrarse, te refieres a los asuntos del Sí, porque hemos hablado de algunos recursos que tiene la policía, pero tiene más. No tiene la estrategia Barrio Seguro, la experiencia de organización y movilización de los ciudadanos en los barrios, ¿no? Que en esa época estaban a cargo del general Aldo Muñoz, que era impresionante, una cosa gigantesca, ¿no? Podríamos trabajar con lo que yo siempre le he llamado mucho antes de ser ministro, ¿no? La tríada de la transformación de la inseguridad, ¿no? que es la policía, el gobierno local, puede ser también regional, y los vecinos o la ciudadanía organizada, no hay más. Eso es. Un patrón de relación distinto. José Elice, un profesional que ha sido ministro del Interior, explicándonos hasta qué punto es posible gobernar ese sector. Gracias, José. Gracias también, César.